Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela García. Soy estudiante del 12º trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Joaquín. El día de hoy presentaré la socialización de mi proyecto de investigación para el Diplomado de Praxeología, titulado Inteligencia Artificial desde la perspectiva crítica y social en la narrativa cinematográfica. Momento 1. Perspectiva de la realidad. Desde los inicios del cine, la construcción del papel de la mujer en largometrajes es profundamente influenciada por una visión androcentrista, donde se representa a la mujer con un papel secundario, villano o complaciente. Esto unado a que en la industria la participación masculina predominaba. Por ende, la manera de realizar las producciones era a través de la mirada del hombre y para el consumo del mismo. Con la segunda ola del movimiento feminista, el cine comienza a cambiar su enfoque hacia la representación de la mujer. Se realizan estudios y críticas que demuestran los estereotipos creados en el cine y la escasa representación realista de la mujer. La teoría fílmica feminista destaca la cosificación e invisibilización de las mujeres en el cine. Esta se vale de enfoques sociológicos, estructuralistas, semióticos y psicoanalíticos para analizar la problemática. Mulvey argumenta que la mirada masculina proyecta su fantasía en la figura femenina, estilizándola según su deseo. La representación cinematográfica de la mujer debe ser retratada de forma real y debe ser apta también para el consumo femenino. Por otro lado, la inteligencia artificial ha dejado de ser solo un tema de ciencia ficción y se ha vuelto una realidad. El cine ha explorado la integración de la IA en la sociedad, ofreciendo situaciones hipotéticas y consecuencias. En algunos casos, la IA femenina se representa como compañera, sumisa, objeto de satisfacción masculina y depositaria emocional, reforzando estereotipos y a su vez consumida desde una mirada masculina. Películas como Blade Runner 2049, Ex Machina y Her ejemplifican la visión masculina de la mujer y los estereotipos de género perpetuados en el cine. Como propósito general de la investigación se tiene analizar la representación de la inteligencia artificial desde una perspectiva crítica y social en la narrativa cinematográfica. Y como propósitos específicos, analizar aspectos narrativos y técnicos que representan la imagen de la inteligencia artificial a través de películas como Blade Runner 2049, Ex Machina y Her. Describir el funcionamiento de los estereotipos de género como recurso narrativo en el cine. Identificar también estereotipos de género presentes en las películas Blade Runner 2049, Ex Machina y Her. Y por último, interpretar datos cuantitativos que describan el tratamiento de la inteligencia artificial en la narrativa cinematográfica. La importancia de la temática se proyecta en el hecho de que la representación de los personajes en el cine tiene un impacto en el espectador y en el mensaje de la película. En caso de los personajes femeninos, se utilizan estereotipos que pueden generar ideas negativas y rechazo hacia las mujeres. Estos estereotipos no reflejan la realidad objetiva, sino una construcción social. Desde una perspectiva masculina, se espera que las mujeres sean pasivas, dedicadas al hogar y anulen su aspecto profesional, concentrándose solo en lo emocional y lo sexual. Si no cumplen con estos requisitos, son consideradas malas o defectuosas, perpetuando estereotipos de género. Aunque la sociedad y el cine ha evolucionado, todavía se observa la representación errónea de la mujer, reflejando así el pensamiento patriarcal que persiste. Además, con el auge de la inteligencia artificial, la mala representación de la imagen femenina omite los beneficios y las capacidades impresionantes que ofrece, asignándoles características superficiales y sexuales. Momento 2. Perspectiva teórica. Entre los antecedentes de la investigación encontramos a Ferrete en Representación de la mujer en el cine, una propuesta de metodología de análisis con caso práctico, Historia de un matrimonio. En él se realiza una metodología que permite el análisis de personajes femeninos en proyectos cinematográficos. A su vez, confirma que existen comportamientos y estereotipos machistas en el filme Historia de un matrimonio, estrenado en el 2019. A su vez, Villa, en el 2018, con la construcción sociocultural de la masculinidad, un análisis de las identidades masculinas representadas en la filmografía española de principios del siglo XXI. Este analiza cómo se representan y desarrollan los personajes masculinos en los films, para así visibilizar la influencia de la perspectiva sociocultural en torno a la construcción de la identidad masculina y a su vez los estereotipos creados y asociados al género representados a través de filmes españoles. Raidán, 2018, en la mirada femenina en el cine venezolano, busca analizar y revalorar la trayectoria profesional y material audiovisual dirigido por mujeres en la industria cinematográfica, así como realizar un estudio comparativo de la dirección de cine por mujeres en la América Andina.
Finalmente, Guerrero, con el trabajo de grado del cine a la cabina, microrradiales sobre el papel de la mujer venezolana en el cine, propone la producción de microrradiales que permitan al público, especialmente el femenino, conocer el papel que ha tenido la mujer en las producciones fílmicas venezolanas, tanto detrás de la pantalla como dentro de ella. En cuanto a los aspectos conceptuales, se tiene la comunicación, que es un proceso en el que se expresa una idea entre dos o más personas. El cine, por otro lado, es una industria dedicada a la producción cultural audiovisual y a la comunicación masiva, narrando historias a través de imágenes y sonidos. Por otro lado, la narrativa cinematográfica es la forma lógica de contar una historia en una película, incluyendo personajes, situaciones y emociones en un espacio y tiempo determinados. El análisis cinematográfico evalúa los elementos que conforman una película como imagen, sonido, montaje, narración y puesta en escena. La inteligencia artificial, por otro lado, se encarga de imitar características humanas para lograr objetivos eficientes en ellos. También se tiene la teoría fílmica feminista, que se enfoca en el papel de la mujer en la pantalla y los géneros cinematográficos que la incluyen. La cultura de masas es aquella en la que se influye en la creación de tendencias culturales. Asimismo, la perspectiva de género cuestiona estereotipos negativos y promueve la equidad. Los estereotipos de género son roles atribuidos generalmente a hombres y mujeres, que no necesariamente son verdaderos. La mirada masculina del cine significa la idea de que en las artes visuales y la literatura, las mujeres son retratadas exclusivamente como objetos sexuales para complacer al público masculino. Estos términos son claves para comprender la investigación. Por otro lado, para el sustento legal de esta se trae a colación el artículo 21, numeral 1 y 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el artículo 57 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y su artículo 61. También la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos reformada en el 2011 con el artículo 19, numeral 4 y 5, y el artículo 27, numeral 1. En el reglamento de la Ley Cinematográfica Nacional se tiene el artículo 45, y asimismo en el Reglamento Interno de Estímulo de la Cultura Cinematográfica, vigente desde el año 2012, se aborda la investigación cinematográfica en su artículo 20. Momento 3. La metodología. Este trabajo se centra en el análisis en profundidad del tema planteado, a través de la investigación, descripción y exploración del tema a abordar. Por esta razón, el enfoque o paradigma que sustenta es la metodología cuantitativa. Este enfoque pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Igualmente, se define como una investigación documental de carácter descriptiva, al recopilar información por medio de la lectura de fuentes impresas, digitales y audiovisuales, y debido a que busca describir y caracterizar fenómenos, eventos o situaciones tal como se presentan en la realidad, sin establecer relaciones de causa y efecto. El procedimiento de la investigación se divide en dos fases. La fase 1 es la revisión bibliográfica, donde se visualizarán las películas mencionadas y el guión para recopilar información. Y la fase 2 es el análisis de la información a través de la aplicación del instrumento, la cuantificación y la interpretación de los datos obtenidos previamente. La investigación pretende obtener una idea aproximada del fenómeno de estudio al develar el papel de los estereotipos de géneros de inteligencia artificial desde la perspectiva crítica y social en la narrativa cinematográfica. Para ello se aplicará el test de Bechdel. El test de Bechdel evalúa el conteo de interacciones entre personajes femeninos y busca identificar conversaciones que no se centren en hombres en base a tres ítems. La aplicación de este método proporciona un enfoque cuantitativo para analizar la presencia de personajes femeninos en la narrativa de los filmes. Para facilitar la interpretación de los datos, a través de la aplicación de los tests mencionados, se utilizará la técnica de análisis gráfico, donde se estudia y analiza por medio de representaciones gráficas valores previamente obtenidos. Momento 4. Consideraciones finales. En esta etapa se presentan los resultados por medio de gráficos, cuadros u otros elementos que permitan ordenar la información de forma comprensible. Se visualizaron detalladamente los filmes Hair, Blade Runner 2049 y Ex Machina, y en base al contenido visualizado y la información obtenida del mismo, se aplicó el test de Bechdel para así poder analizar el rol de los estereotipos de género en el tratamiento cinematográfico de la inteligencia artificial. En el ítem 1 se tiene, existen más de 2 personajes femeninos con nombre. Se obtiene como resultado que en el filme Blade Runner 2049, de los 7 personajes femeninos que hay, solo 6 poseen nombre,
representando el 85,7%, mientras que el personaje femenino que carece de un nombre representa el 16,7% faltante. En el caso del filme Hair, el reparto posee 7 personajes femeninos, de los cuales 7 poseen nombre, obteniendo así un total del 100%. Siendo igual en Ex Machina, pues de los 7 personajes femeninos que aparecen a lo largo del filme, el 100% posee un nombre. En el ítem 2 se tiene, los 2 personajes femeninos mantienen una conversación entre ellas. Se obtuvo que en el filme Blade Runner 2049, de un total de 169 escenas, solo 5 escenas, el 2,96%, presentan a 2 personajes femeninos conversando entre sí, mientras que el 97,4% de las escenas no incluyen a mujeres hablando entre ellas. En la película Hair, de un total de 115 escenas, solo 3 escenas, el 2,6%, muestran a 2 personajes femeninos conversando, mientras que el 98,26% de las escenas no tienen la presencia de mujeres o no presentan diálogos entre ellas. En Ex Machina, de un total de 128 escenas, solo 2 escenas, 1,56%, muestran la conversación entre 2 personajes femeninos, mientras que el 98,43% de las escenas no incluye mujeres hablando entre sí. En el ítem 3, la conversación entre estos personajes femeninos gira en torno a un nombre. Se concluye que en la película Blade Runner 2049 no hay escenas en las que 2 personajes femeninos conversen sin que la conversación se centre en un nombre, lo que representa el 0% de las veces. Por otro lado, en Hair, las veces en que 2 personajes femeninos hablan de un hombre son 3%, lo que equivale al 100% de las veces. Cuando la conversación no trata de un nombre, representa el 0%. En cuanto a Ex Machina, se observa que en 2 ocasiones los personajes femeninos conversan acerca de un hombre, lo que representa el 100%, mientras que cuando la conversación no involucra a un hombre, representa el 0%. En el análisis realizado se observó que ninguna de las películas evaluadas pasa el test de Bechdel. En Blade Runner 2049 solo se cumple con 2 de los 3 ítems del test, al igual que Ex Machina y Hair. Estos resultados similares se ven a la presencia de estereotipos y una visión patriarcal en las películas. Un punto destacado es que las 3 películas tienen más de 110 escenas en promedio, pero solo 3 escenas incluyen diálogos entre personajes femeninos. Estas películas nos hacen reflexionar sobre cómo la representación de los personajes de mujeres en relación con la IA puede perpetuar estereotipos y desigualdades de género. Destaca también la importancia de promover una representación más diversa y equitativa, donde las mujeres sean retratadas como individuos complejos, con agencia y autonomía, en lugar de ser reducidas a roles secundarios. Es crucial que el cine y la narrativa audiovisual desafíen y subviertan los estereotipos de género arraigados, permitiendo que los personajes femeninos en el contexto de la IA tengan conversaciones significativas y que éstas sean relevantes entre sí, independientemente de los personajes masculinos. Esto contribuiría a avanzar hacia una representación más inclusiva y empoderada de las mujeres en estas historias futuristas. Basado en los hallazgos de la investigación sobre el tratamiento de los personajes femeninos en las películas Blade Runner 2049, Hair y Ex Machina, se recomienda desafiar estereotipos de género. Los cineastas y guionistas deben esforzarse por romper con los estereotipos de género arraigados al representar a los personajes femeninos en el contexto de la inteligencia artificial. Promover la diversidad y la representación equitativa. Es esencial que haya una representación más diversa y equitativa de los personajes femeninos en el ámbito de la IA. Esto implica brindarles protagonismo, autonomía y no reducirlas a un rol secundario. También fomentar narrativas centradas en las mujeres. Esto ayudaría a ofrecer una representación más compleja y completa de los personajes femeninos, mostrando su diversidad y habilidades, en lugar de limitarlas a meros intereses románticos o cumpliendo roles predefinidos. Involucrar a mujeres en la creación de las historias. Al tener a mujeres involucradas en roles creativos, se puede asegurar una representación más auténtica y empática de los personajes femeninos y promover una mayor sensibilidad hacia los temas de género. Sensibilización y educación. Esto incluye la promoción de debates críticos en la industria cinematográfica y entre el público en general, para generar conciencia y un cambio positivo en la forma en la que se retratan las mujeres en estas historias. Al seguir estas recomendaciones podemos avanzar hacia una representación más inclusiva y menos sesgada de las mujeres y de los personajes femeninos en el contexto narrativo de la inteligencia artificial en el cine. Esto nos va a permitir romper con estereotipos de género y promover una sociedad más equitativa y diversa. Es fundamental divulgar producciones cinematográficas en las que la imagen de la mujer no se vea distorsionada por la perspectiva masculina. Eso fue todo, gracias por visualizar este video, espero que la información y el proyecto haya sido de su interés y
haya ampliado sus conocimientos en el tema de la inteligencia artificial en la narrativa cinematográfica.